gran alegría. Vale, si no tienen problema, vamos a dar curso a la grabación de esta sesión. Entonces, nuevamente, agradecerles entonces su presencia, agradecer a continuación, pues Belén Oviedo Gámez nos va a hacer, la maestra Belén Oviedo Gámez nos va a hacer el favor de moderar esta sesión. Como siempre, le agradecemos mucho a nuestras ponentes el día de hoy. Pues bueno, Elena Sánchez Cortina, Marta Romero, en fin, la verdad que es de lujo hoy la sesión. Entonces, pues bueno, adelante. Muchísimas gracias, Belén, nuevamente, y muchas gracias nuevamente por su presencia. Un gusto. Pues, muy buen día a todos y sin más, iniciamos. Como de costumbre, iniciaremos con el invitado, la invitada en este caso, eh, de una institución independiente de Amapac y continuaremos con una representante de institución de nuestra asociación. Martelena Romero Ramírez es doctora en Arqueología del Libro e Historia de la Encuadernación por la Universidad de Artes de Londres, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y coordinadora de la Biblioteca Nacional de México. Actualmente es vicepresidenta del Comité Mexicano Memoria del Mundo y representante de México en el Comité Regional, ambos de UNESCO. En 2023 recibió la beca Fulbright y en 2024 fue distinguida con el reconocimiento Book and Graphic Art Conservation Achievement Award, otorgado por el Centro de Investigación Europeo del Libro y del Papel, Conservación, Restauración del Libro y del Papel en Austria. Es profesora de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía y ha sido profesora invitada en Estados Unidos y Europa. Ha impartido pláticas y tiene varias publicaciones, tanto en México como en el extranjero. Sus líneas de investigación son la arqueología del libro y la historia de la encuadernación, así como la conservación, preservación del patrimonio bibliográfico y el acceso universal a la información. Sus encuadernaciones de arte y libros de artistas se han expuesto en galerías y museos de México, Europa, Estados Unidos y Canadá. Bienvenida, doctora Romero, le cedo la palabra. Muchas gracias, gracias Belén. Agradezco esta invitación al Consejo Nacional de Archivos y la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados por su invitación a participar en esta tercera sesión. Muchas gracias. ¿Presento yo ahora? Eh, ¿Sí? Ok. Bueno, voy a compartir con ustedes algunas generalidades de la colección de archivos que resguardamos en la Biblioteca Nacional. Y para contextualizar un poco la colección, voy a compartir con ustedes una pequeña presentación que preparé. Eh, La Biblioteca Nacional, como la mayoría sabemos, fue fundada en 1884 por decreto presidencial de Benito Juárez, que era entonces el presidente. Tuvo una historia de inicio muy conflictiva, pero bueno, finalmente se logró en el siglo XIX, en 1884, y su primera sede fue el antiguo templo de San Agustín en el centro histórico. Este recinto está, bueno, aquí en la fotografía ven el antiguo colegio, perdón, su antigua sede, que es el templo de San Agustín, en donde se adaptó el templo para poder ser la biblioteca y poder tener también al resguardo las colecciones. Después, en 1929,
con la consolidación de la autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, pasa a ser custodiada por la universidad y en su actual sede, que es el Centro Cultural de la universidad. Y esto es a veces lo que nos causa un poco de confusión porque la biblioteca está dentro de las instalaciones de la universidad, pero no pertenece a la universidad, solamente está administrada por la universidad. Y se inaugura el edificio en 1979, que es el que resguarda el Fondo Contemporáneo, que está distribuido en 4 pisos, y luego se integra también la Hemeroteca Nacional dentro del mismo edificio. Aquí podemos ver las formas que tiene la biblioteca de adquisición de sus acervos. Como ustedes saben, la misión principal que tiene la Biblioteca Nacional es conservar lo que se hace, es lo que llega a la biblioteca por depósito legal, con base en la nueva Ley General de Bibliotecas. Pero también hacemos algunas compras y recibimos donaciones dependiendo de los temas y de las ausencias que tenemos en nuestras colecciones para poder completar precisamente toda la Bueno, en ese sitio no hay producción, necesidad que yo diga mi nombre, pero Ajá, la pero producción bibliográfica mexicana. El Fondo Contemporáneo está integrado por sobre todo por lo que se recibe por depósito legal, que cada una de las editoriales debe depositar 2 ejemplares para, como respuesta a la solicitud de la ley. Y estos 2 ejemplares, uno se pone a disposición de los usuarios y el otro lo resguardamos. Se le llama pues ejemplar de preservación, lo resguardamos para conservarlo. Entonces, digamos que uno es el que está en uso constante y el otro es el que se guarda para poder conservar la memoria escrita de México. Sin embargo, cuando es necesario, también se puede prestar. Fondo está compuesto por monografías impresas, modernas y contemporáneas, y ocupan 3 pisos de los depósitos y las áreas de lectura, además de contar con 6 salas especiales y una sección distribuidas en los 2 niveles del edificio principal. Cuando ustedes entran a la Biblioteca Nacional, este es el edificio que se inaugura en el 79 y aquí es donde pueden encontrar el Fondo Contemporáneo. La Hemeroteca Nacional también es parte de la Biblioteca Nacional como una de sus grandes salas y se encuentra al lado izquierdo del edificio, en la parte de acá. Después tenemos el fondo reservado, que este edificio se construyó posteriormente, se construye en el 93, en 1993, y se conecta, digamos, con el edificio principal a través de un túnel que se le llama el túnel del tiempo, porque nos lleva del contemporáneo al pasado. El fondo reservado tiene su emblemática sala mexicana, en donde se resguarda la producción mexicana desde siglo XVI hasta 1820. También se le conoce como cronológico mexicano porque la colección está resguardada de esa manera. En el fondo reservado resguardamos más de 150 colecciones agrupadas en 4 grandes colecciones. Digamos, es el fondo que agrupa estas 4 colecciones, que son raros y curiosos, fondo de origen, los archivos y manuscritos, que son los que nos convocan hoy, y las colecciones especiales.
Aquí en la colección de obras raras y curiosas contiene los libros de los siglos XVI al XXI y para que formen parte de esta colección deben de tener algunas características particulares, como es ser alguna edición príncipe, por ejemplo, tener grabados excepcionales o ser de algún autor que sea muy renombrado por el tema de la época, por el tema que tratan y en la época en que fue publicado, o un valor literario extremo, un valor bibliográfico, etcétera. También tenemos aquí el fondo de origen. Este fondo está conformado por las bibliotecas que fueron conventuales y colegiales y que a partir de las leyes de reforma se resguardan aquí por instrucciones del entonces presidente. Y también tiene, bueno, se distinguen porque tienen la mayoría estas marcas de fuego que nos hacen saber cuáles fueron el origen o de dónde vienen estas colecciones. Es una de las colecciones que representa, perdón, es una colección, sí, que está representada por la gran mayoría de los países europeos que produjeron libros en el siglo XVI, del siglo XVI al siglo XIX, y se considera que es una de las más grandes en América Latina. Algunos de los libros que están aquí también en fondo de origen pertenecieron a algunos eruditos como Carlos de Sigüenza y Góngora y el bibliógrafo Juan José de Yara Yeguren. En cuanto, bueno, como los archivos y manuscritos son los que nos convocan ahora, los archivos los comentaré un poquito más adelante. Y en cuanto a los manuscritos, pues es una colección formada por casi 3.000 obras que abarca del siglo XV al XX y la mayor parte proviene de bibliotecas novohispanas, pero hay otros que se han adquirido, algunos por donación y compra, y se resguarda una de las grandes riquezas culturales para México en estos manuscritos por ser obras principalmente únicas. Tenemos algunos que están en lenguas indígenas, algunas de ellas ya desaparecidas. En esta colección resguardamos también unos manuscritos que fueron reconocidos como Memoria del Mundo Regional por ser los únicos testimonios que se resguardan de dos lenguas que se hablaron al norte de México. Y luego tenemos las colecciones especiales, que están formadas por bibliotecas particulares de personajes importantes de la vida política y cultural de nuestro país y han sido donadas a la biblioteca, y algunas de las que podemos mencionar, pues es la de Jaime Torres Bodet, además de la de Javier Sánchez Gamis, y que es una biblioteca muy particular porque el tema que la conforma, que la nutre, es la tauromaquia. Y es una de las colecciones que llama más la atención dentro de la biblioteca precisamente por este tema. También tenemos la de Rafael Eliodoro Valle, que fue un escritor hondureño que realizó destacados estudios en el campo de la historia y la literatura. Ahora sí, nuestra colección de archivos de la Biblioteca Nacional de México abarca archivos desde el siglo XVI hasta el siglo XX y está formada por documentación originada por diversas personalidades de la vida social, cultural y política de México y de algunas comunidades del clero regular. La gran mayoría se han adquirido por donación y los menos se han comprado. Tenemos alrededor de 40 archivos. Hoy en día estamos realizando un diagnóstico muy puntual sobre los archivos que tenemos, en qué condiciones se encuentran tanto de proceso como de conservación. Y este diagnóstico
nos está dando resultados pues muy interesantes para la Biblioteca Nacional, porque pues sí, por una razón administrativa, la colección, como vieron, la colección de archivos está dentro de esta, digamos, subcolección del fondo reservado, que son los manuscritos y archivos. Entonces, llegó un momento en la historia de la biblioteca en que digamos que se mezclaron un poco. Esto ya se ha ido definiendo mucho mejor a lo largo del tiempo, y los investigadores y académicos que han trabajado la colección de archivos han ido definiendo con una mayor precisión qué es realmente parte de los archivos y qué es realmente parte de los manuscritos. Esta unión administrativa histórica, pues sí ha causado algunos problemas en cuanto a la definición muy establecida de nuestra colección de archivos. Y ustedes podrán ver en la página web que hay un gran listado cuando abren archivos aparece un gran listado, pero de ese listado se ha ido depurando y ahorita vemos que más o menos son 40 archivos, no 85 como se está registrado. Y estamos también haciendo un trabajo de inventario para conocer mejor las características y el contenido de nuestros archivos. Este trabajo es un trabajo conjunto entre diagnóstico, inventario, estabilización de la colección, que nos lleve a decidir qué es lo que vamos a digitalizar con base en la riqueza de todo el archivo o algunos documentos que sean representativos de esos archivos o para la cultura mexicana, ¿no? Que sean fundamentales. Para acceder a nuestra colección, ustedes entran a la página de la Biblioteca Nacional y en donde dice Biblioteca Nacional Digital, cliquean y les aparece la página de la Biblioteca Nacional Digital de México, que bueno, cabe mencionar que que ahorita ya la estamos actualizando, y en la parte de abajo van a ver que están los archivos. Entonces ahí pueden acceder a los archivos que tenemos digitalizados o parte de los archivos que están digitalizados. Otra manera es entrar nuevamente por la página principal de Biblioteca Nacional e irse a recursos digitales y más, y salen archivos personales y de entidades, que son los archivos que han trabajado los investigadores particularmente y se han hecho una especie, digamos, de micrositio, aunque está así relacionada con el catálogo de la Biblioteca Nacional. Otra forma de hacerlo es a través del botón de colecciones dentro de la página principal. En la parte de hasta arriba sale fondo reservado y contemporáneo. Nos vamos al reservado y aparece la descripción del fondo reservado de la Biblioteca Nacional, y en la parte de hasta abajo estarán archivos y manuscritos. A partir de aquí pueden acceder también a los archivos que tenemos digitalizados, pero en esta parte, que es lo que estamos corrigiendo ahora, gracias al trabajo que estamos haciendo, sí les va a aparecer el listado de archivos y manuscritos mezclados. 4 minutos, por favor. Sí, gracias. Perdón. No, sí, no te preocupes. Uno de nuestros archivos más representativos es el archivo franciscano, que se lo compramos a Luis García Pimentel en 1919, y lo conforman manuscritos e impresos que dan cuenta del trabajo realizado por los misioneros de la Orden de San Francisco en Nueva España. Abarca desde el siglo XVI hasta principios del XIX, y el material documental está dispuesto en alrededor de 1800 folders colocados en 159 cajas. Bien.
Conserva principalmente la documentación generada por la provincia del Santo Evangelio de México, que fue la provincia primigenia de la Orden Franciscana en el Nuevo Mundo. También contiene la de los archivos del Comisionario General de Nueva España y el Procurador General de la Corte. En conjunto, ofrece importantes testimonios sobre la organización, funcionamiento y gobierno de las instituciones que conformaron la Orden Franciscana y que hoy son fuente para la historia de México. También podemos encontrar información acerca del Obispado de Puebla y del Arzobispado de México, al igual que del poblamiento novohispano del norte. Otro de nuestros archivos es el de Carmen Romero Rubio de Díaz. Eh, Ella es una persona tamaulipeca que fue esposa de el general Porfirio Díaz y su archivo está conformado por las cartas que enviaron, que sostuvo. A ver, es una conversación epistolar que mantiene con las hijas del general y con su entonces administrador. La mayor parte de las cartas tienen este tema de administración. Otro de los archivos que tenemos totalmente digitalizado es el de Enrique de Olavarría y Ferrari. Él es eh, Él nació en Madrid y muere en México, en donde se unió al Partido Liberal. Fue profesor de la Escuela Normal y del Conservatorio y poeta y periodista. Uno de los grandes valores de esta correspondencia es que da fe de las amistades con las que él se relacionaba, del círculo intelectual del momento, y entre ellos se puede nombrar, por ejemplo, a Juan de Dios Peza eh, y José López Portillo y Rojas, a Porfirio Díaz, Justo Sierra e Ignacio Altamirano. También mantuvo esta relación epistolar con Laura Méndez de Cuenca, que ella fue primero su alumna y después estuvo trabajando en la revista hispanoamericana y a través de su trabajo de edición, pues estuvo en relación con él. Son pocos los archivos que están completamente trabajados en Biblioteca Nacional, como los que comenté brevemente, pero al terminar el diagnóstico del que les hablé, sabremos con más precisión en qué estado se encuentran. Y con el proyecto de inventario que se está realizando actualmente, podemos poner a disposición de los usuarios más archivos de nuestra colección. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. La verdad nos dejas como muy picados. Queremos saber un poquito más. Eh, bueno, ya tenemos aquí a Analu felicitándote también. Al final, eh, tenemos un pequeño espacio para preguntas y respuestas. Vamos a continuar ahora con la doctora Elena Sánchez Cortina. Ella tiene la licenciatura en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana y desde entonces centró su interés en las artes novohispanas. Maestría en Estudios de Arte con Perspectiva de Género en la Universidad Americana de Washington, D.C. Ha trabajado en museos y centros culturales en la Ciudad de México. En 2014 se integró al Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas como directora del museo. Se dedicó a promover la conservación y difusión de la colección, a ampliar el número de salas de exposición y a raíz de su trabajo en Vizcaínas emprendió una amplia investigación sobre la historia del museo de sitio del colegio, lo que dio como resultado su tesis doctoral en la Universidad Iberoamericana también, que enriquece el conocimiento sobre la riqueza del patrimonio del colegio. En 2022 asumió la coordinación del acervo cultural de Vizcaínas para vincular el trabajo del museo y el del archivo histórico con miras a una mejor proyección de su oferta cultural. Y está con nosotros justo para hablar sobre la riqueza del archivo.
Te cedemos la palabra y nuevamente 15 minutos, por favor. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación al presidente de AMAPAC, a Belén como representante de CONARCH. Les agradezco mucho a todos los presentes para que compartamos esta mañana estos dos archivos. Em, la siguiente, por favor. Pues les voy a hablar el día de hoy sobre el archivo histórico José María Basagoiti. Lleva el nombre porque era un vasco muy comprometido con el colegio. Él fue varios años miembro del patronato, fue presidente en varias ocasiones y por eso el archivo lleva su nombre. La siguiente, por favor. Bueno, pues nada más una breve introducción del Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas. Para los que no lo conozcan, está situado en el centro histórico de la Ciudad de México, por eso puse ahí un plano de la ciudad y un grabado y una foto de la fachada. Se trata de, pues, la sede es una manzana completa, 17,000 metros cuadrados, tiene 9 patios, una capilla. Hoy en día sigue siendo colegio, hay 580 alumnos de 18 meses a 18 años. Hay maternal, kinder, primaria, secundaria y preparatoria. Además del colegio está un museo del que ya mencionó Belén, que dirigí hace unos años, con 14 salas y el archivo histórico. La siguiente, por favor. Esta nada más son unas fotografías del espacio para que ubiquen pues la construcción, los diferentes patios en los que habitamos todos los días. La siguiente. Bueno, pues aquí es el archivo histórico. El archivo pues tuvo su historia, estuvo en algunas salas y después se mudó a otras del edificio. En una época estuvo en planta baja, donde había algo de humedad y a partir del 2005 se colocó en esta sala. Vemos ahí la puerta y el interior. Esa es la mesa donde los investigadores trabajan y tenemos otra sala donde está ya resguardado todo el acervo. Y también aquí en la fotografía de la derecha vemos los diplomas de Memoria del Mundo de los que hablaré más adelante, pero están a la entrada para que el visitante o el investigador los pueda tener fácilmente visibles. La siguiente, por favor. Bueno, pues el archivo, ¿cuándo empezó? Empezó el día de la apertura del colegio. El colegio abrió el 9 de septiembre de 1767 y ese día era el día de la Virgen de Aránzazu y decidieron los fundadores que fuera el día elegido para su apertura. Tenemos del lado derecho las constituciones, que es un cuadro muy grande, pero quise también mostrar las constituciones manuscritas. Y de estas manuscritas se hizo una impresión y ya después que vemos que ya es del siglo XIX. Y en la Constitución 4 es en donde se habla de que se va a resguardar los papeles del colegio. Alguien que fue muy dedicado al archivo fue uno de los fundadores, Ambrosio Meave. Él, pues era el que controlaba el dinero en la construcción y también fungió como fundador, pero también resguardando todos estos documentos. Pero se sabe a través de los documentos quién fue la primera responsable. Y ahí tenemos en el nombre, Teresa Lezarza, y ella fue la primera encargada de cuidar los documentos. La siguiente, por favor. Bueno, pues, ¿qué fondos hay en Vizcaínas? Son 8 fondos documentales, los del colegio, los que vinieron del Colegio de Nuestra Señora de la Caridad, que con las leyes de reforma se vinieron a Vizcaínas, también del recogimiento y Colegio de San Miguel de Belén, que fue lo mismo que el Colegio de Nuestra Señora de la Caridad, llegaron aquí en 1862. Documentos de la Archicofradía del Santísimo Sacramento y Caridad, de la Cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu, de la Congregación del Divino Salvador del Mundo y Buena Muerte, de la Real Sociedad Vascongada, las escuelas Rico. Y también hay una sección de música muy importante que está toda catalogada y se puede ver en línea, y también la sección fotográfica.
La siguiente, por favor. Bueno, pues aquí, empezando por algunos de los documentos que resguardamos, pues quise mostrarles la carta cuando ingresó Josefa Ortiz en 1789 al colegio. Pues todos conocen de quién se trata. Estudió aquí, estuvo nada más 2 años y este es el documento que prueba que fue alumna del Colegio de Vizcaínas. Y también quise mostrarles un recibo de una pintura que se encuentra hoy en el museo, que es un cuadro de San Francisco Javier, y lo pintó Juan Patricio Morlete Ruiz, que es uno de los pintores más destacados del siglo XVIII. Entonces, pues la construcción del colegio tiene sus recibos. En especial, me he dedicado mucho a investigar los retablos de la capilla. Entonces podemos saber la fecha, que por ejemplo el de Nuestra Señora de Aránzazu costó 3,000 pesos en 1760. Entonces, pues son documentos que se conservan aquí desde que se escribieron. Y es la fuente de investigación para las obras que tenemos en el museo, pero también del edificio y, como en el caso que hablo, de los retablos de la capilla. La siguiente, por favor. Bueno, pues también del colegio, ya me fui al siglo XIX. En esa época el colegio cambió de nombre, se llamó Colegio de la Paz, y quise enseñar esta lista porque el profesor de dibujo del colegio fue Santiago Rebull, ¿no? Pues él, miembro de la Academia de San Carlos y profesor aquí, destacado pintor, retrató a Maximiliano. Entonces, las alumnas del colegio a finales del siglo XIX tenían el privilegio de tomar clases de dibujo con él. La siguiente, por favor. Bueno, del Colegio San Miguel de Belén. Hay muchos documentos y pues quise mostrar este, que es del siglo XVI y se conservaba ahí y se le conoce como Códice Vizcaínas. Y lo que es muy interesante es que está en náhuatl. Entonces ya el manuscrito pues es posterior, pero está en náhuatl. La siguiente, por favor. De la Cofradía de la Virgen de Aránzazu también hay muchísimos documentos. Esa cofradía se encontraba en el convento grande de San Francisco, lo que hoy es la calle de Madero, junto a la Torre Latinoamericana. Y todos estos documentos, así como la indumentaria, las pinturas, la platería, llegaron a Vizcaínas. Y este es un libro de cuentas desde 1681 y vemos del lado derecho pues también el cuidado en estas ilustraciones, ¿no? Podemos ver la Virgen de Aránzazu dibujada en este libro. La siguiente, por favor. Y del archivo de Nuestra Señora de la Caridad, también pues algunos ejemplos. Y pues quisiera resaltar nada más la decoración, ¿no? En este que dice de cuenta, pues vean todo el borde, el cuidado que se dio a estos papeles. Creo que es algo que llama mucho la atención. Y el Colegio de Nuestra Señora de la Caridad, pues en lo que hoy es la calle de Bolívar y 16 de septiembre, hoy se le conoce como el Club de Banqueros. Se encontraba ahí el colegio y también llegaron aquí los documentos después de las leyes de reforma. La siguiente. La siguiente, por favor. No, a ver, no. Sí, a ver, y bueno, de las escuelas Rico, a finales del 19 llegaron también documentos. Aquí nada más les quise mostrar uno, pero también objetos. Uno de los cuadros de la Virgen de Guadalupe que se conserva en el museo viene de las escuelas Rico. En la parte de atrás está escrito, lo vi incluso esta mañana. Entonces, pues esto también es de lo que creo que es muy importante, ¿no? Los documentos y los objetos en el museo. La siguiente. Y bueno, la sección de música. Se conservan 575 manuscritos musicales.
principalmente venían del colegio de San Miguel de Belén. Ahí fue una escoleta. La escoleta es una escuela de música y el arzobispo Bizarrón y Eguiarreta, que era de origen vasco, y la creó a principios del siglo XVIII. Y para él era muy importante la educación de las niñas en la música. Entonces, hay algunos documentos aquí, manuscritos que les quise mostrar. El Becerro es un libro didáctico y era para enseñar a las niñas la música. Y fue escrito por tres italianos, Ignacio Jerusalén, Francisco Feo y Leonardo Leo. El único que viajó a Nueva España fue Ignacio de Jerusalén, que es un músico muy conocido. Luego tenemos un libro en pergamino que se cantaba en las vísperas de las fiestas de San Miguel, y otro que era para misas de difuntos, que es el que está en la parte de abajo, del siglo XVII. Entonces, esta parte de música es muy rica. Hay autores europeos de Nueva España, ya también del siglo XIX, está catalogada. Tenemos muchos investigadores que vienen pues a descubrir todo esto. Hay autores de los que desde hace 200 años no se ha tocado su música. Entonces, parte de nuestra labor es esa. Próximamente vamos a celebrar el Día de San Ignacio de Loyola y habrá una misa y la música que se va a tocar es del archivo. Entonces, eso tratamos de que sea cada año y pues sacar a la luz. Hace 2 años se tocó música de un autor italiano y sacamos el manuscrito para que los asistentes lo pudieran ver. La siguiente, por favor. Bueno, también hay documentos de la Real Sociedad Vascongada. Hoy en día todavía pues hay miembros de la Sociedad Vascongada, hay actividades durante el año y sobre todo un congreso anual. Y aquí pues están los documentos para investigación. La siguiente. Bueno, pues aquí Memoria del Mundo. En el año 2008, el Archivo Histórico obtuvo el registro de Memoria del Mundo de México, en 2010 el de Memoria del Mundo de América Latina y el Caribe, y en 2013 el de Memoria del Mundo Internacional. Estos tres registros los logró la directora del Archivo Histórico antes de que yo llegara, la doctora Ana Rita Valero, y es toda su labor. Entonces, pues es un orgullo para vizcaínas tener estos tres registros. Es de las pocas instituciones en México que tiene los tres. Como vieron en una fotografía, están en la entrada de la sala de consulta, pero también en una placa en el exterior para que los visitantes se puedan enterar. La siguiente, por favor. Y pues aquí son fotografías de lo que hacemos todos los días, ¿no? Vienen los investigadores, sacan los documentos, están en estas mesas trabajando y tenemos del lado derecho visitantes, muchas veces son universitarios que vienen y sacamos una selección de documentos, depende de cada profesor qué es lo que solicite, ¿no? Y también lo hacemos con los alumnos del colegio, ya que tenemos aquí 580 alumnos, vienen con regularidad, tratamos de aprovechar fechas importantes como el 9 de junio, que es el Día Internacional de los Archivos. Entonces, en esta ocasión se saca algún tema. Este año, por iniciativa de la licenciada Janet Toledo y de Francisco Méndez, que trabajan en el archivo conmigo, lo que hicieron fue explicarles a los alumnos la labor cotidiana y cómo se resguardan los documentos. Cada alumno con papel hizo guardas y clasificación de los documentos. Entonces, creemos que es muy importante que estos alumnos conozcan la labor que se hace aquí. La siguiente. Bueno, pues aquí los niños, fue en una ocasión que estuvieron, hicieron unos sellos, también las letras capitulares, entonces pues se trata de buscarles alguna actividad interesante y que puedan aprender y sobre todo que lo vean como parte de su colegio, ¿no? Es parte del acervo de donde estudian, ¿no? La arquitectura, el museo, la capilla y también el archivo histórico. Y quería
no sé si se ve aquí, una publicación que se hizo gracias a Davi de México en el 2014 y es el libro del Tesoro de Vizcaínas, sobre todos los documentos. Es un libro que tenemos a la venta. Eh, y bueno, pues también dentro de nuestra labor es pues la fumigación, la conservación, organizar conferencias, exposiciones. Hay una sala en el colegio donde regularmente tenemos exposiciones. La investigación la hacemos nosotros, toda la curaduría, la museografía y pues la visitan principalmente los alumnos del colegio. Entonces, pues es una labor de constante conservación y dar a conocer la colección. Sí, ya la última lámina. Y pues ya está. Pues muchísimas gracias a todos. Les agradezco de veras a los organizadores y pues mucho gusto de estar con todos ustedes esta mañana. Pues agradecemos muchísimo a nuestras dos ponentes en esta mañana. Ya lo decía el doctor Daniel Sanabria, teníamos unas participaciones bastante interesantes. Para muchos de nosotros, seguramente, o para muchos, fue una gran sorpresa haber conocido esta colección de archivos históricos conservados por la Biblioteca Nacional, que no debemos de confundir con el archivo histórico de la UNAM, que también tiene material muy interesante, pero esta parte, que como todos los archivos tenemos bibliotecas, ahora la biblioteca también tiene los archivos. Así que muchísimas gracias. Y bueno, también conocer este rico acervo de vizcaínas, quien estamos en la MAPAC, aunque hemos ido varias veces y conocemos, siempre es una sorpresa ir viendo esta otra parte de los archivos que nunca la terminamos, ¿no? Entonces, les agradecemos y si alguien tuviese una pregunta, tendríamos espacio para dos o tres preguntas. A ver qué nos dice nuestro presidente, nuestro coordinador de la Comisión de Archivos. Les pediríamos que fueran muy concretos en sus preguntas o en su comentario, así como a nuestras ponentes. Gracias. Y bueno, yo quiero disparar la primera pregunta. Marta, ¿a qué se debería esta diferencia entre lo que ustedes pensaban que tenían como cantidad de fondos y los que después de este diagnóstico terminan teniendo como un recuento bastante menos? ¿En dónde radicaría la diferencia? Gracias, Daniel. Es una pregunta muy interesante porque digamos que es de estas cosas administrativas que se van arrastrando a lo largo del tiempo. Cuando se organizaron los fondos en Biblioteca Nacional, pues archivos y manuscritos se puso en un solo grupo, ¿no? En una sola colección dentro del fondo. Entonces, a veces teníamos, por ejemplo, tres o cuatro libros manuscritos de alguna persona, y entonces se consideraba un archivo de, pero al momento de hacer pues ya el análisis de los documentos, pues nos hemos dado cuenta que es más bien o un libro escrito de esa persona, una obra, etcétera, y no forma propiamente un archivo como tal. Entonces, lo que estamos haciendo con este trabajo de diagnóstico e inventario es precisamente hacer esa distinción entre una cosa y otra y poner las colecciones en orden. Es más bien, en resumen, sería como una de estas cosas históricas, ¿no? Administrativas históricas que se van arrastrando. Muchas gracias, Marta. ¿Alguien quiere o tiene alguna otra pregunta? Ay, pues yo quería hacer un comentario que Marta mencionó a Enrique Olavarría y Ferrari y él está ligado completamente con Vizcaínas. Él fue nombrado administrador por el presidente Porfirio Díaz en 1883 y él fue el que se ocupó del archivo histórico de Vizcaínas. Entonces a él le debemos una labor increíble que hizo y además él escribió la primera reseña histórica del colegio que publicó en 1889. Entonces, me parece fantástico que el archivo esté en la Biblioteca Nacional porque pues vamos a acudir
y a investigar más sobre él. Tenemos aquí además un retrato a lápiz muy bonito de él y tenemos fotografías también. En el fondo fotográfico hay fotografías de cuando venía el presidente Díaz al colegio y sale Enrique Olavarría y Ferrari al lado de él, caminando por los pasillos. Y seguro también tendrán por ahí una foto de doña Carmelita, cuyo archivo se encuentra en la Biblioteca Nacional. Pues Eh, fotografía no, pero tenemos menciones de que ella venía al colegio para ver los bordados que hacían las alumnas cuando se fueron a una exposición a Filadelfia en 1876 en el centenario de la independencia y también a Chicago en 1893. Ella, siendo esposa del presidente, venía a elegir qué bordados iban a las exposiciones. Entonces sí, pues su presencia fue importante en el colegio bueno, también. seguimos viendo la importancia de de este seminario que hemos iniciado ya desde el año pasado. En la sesión pasada ya salió por ahí la propuesta de un trabajo coordinado que van a hacer entre el Archivo Plutarco Elías Calles y el Archivo General del Estado de Guanajuato, porque tuvieron muchas coincidencias y bueno, aquí tenemos otro ejemplo también más entre la Biblioteca Nacional y Colegio de Vizcaínas. Eh, Eso como organizadores nos satisface mucho. Daniel, no sé si haya tiempo para alguna otra intervención o si damos por cerrada esta parte ya. ¿Alguien más tiene? Pues habla ahora, calle por Ah, ejemplo. tenemos, creo que Gregorio estaba levantando la mano. Sí, hola, buenos días. Nada Alguien- más para preguntar respecto a la actividad que mostraron con niños de un colegio. ¿Cómo fue? ¿Ustedes la propusieron? ¿Ellos se acercaron a ustedes? No, se propone aquí en el Día Internacional de los Archivos y cada año tratamos de que sea una actividad diferente y vienen por grupos más o menos de 15, 20 alumnos. Entonces, pues un año fue que estudiaran las letras capitulares, otro año hicieron sellos. Entonces buscamos unas tapitas de plástico y que hagan cada quien su sello. Son niños, pues muchos son de primaria. Luego también cuando son de preparatoria, pues tratamos que sean otras actividades. Pero, por ejemplo, cuando viene el profesor de Derecho, pues sacamos las constituciones. Si viene el de Geografía, pues algún libro que tenga que ver. Entonces tratamos de adaptarnos, pero básicamente, pues el Día Internacional de los Archivos es cuando hacemos algo, pues para todos y como más planeado, ¿no? Más organizado. Ujú. Muchas gracias. Gracias, sí. Pues agradecemos mucho nuevamente a nuestras dos ponentes el haber compartido la riqueza de sus acervos y su conocimiento. Y antes de ceder la palabra o regresarle la palabra al doctor Sanabria, queda abierta la invitación para nuestra próxima sesión, que ahora le va a tocar al Estado de Puebla el 24 de septiembre, con el Archivo Histórico Municipal de Puebla, que como Vizcaínas también tiene el reconocimiento internacional de Memoria del Mundo, y el Archivo y Colecciones Especiales de la Universidad de las Américas de Puebla. En ambas tendremos la participación de dos especialistas en la materia, la maestra María Teresa Cordero Arce por el Archivo Municipal y la maestra María del Refugio Paisano Rodríguez por el área de acervos de la Universidad de la ULAP. Regreso la palabra a Daniel y en el Inter tomará la palabra. Perdón, Daniel, estaba también Ale Gómez Morín levantando la mano. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Belén, gracias. Nada más quería yo felicitarlas, tanto a Martelena como a Elena Sánchez Cortina, y como siempre, estas presentaciones enriquecedoras. Y para nosotros, incluso miembros de la MAPAC, pues algunos de estos archivos que se presentan ya los conocemos, pero seguir sorprendiéndonos, ¿no? De la riqueza que resguardan nuestros acervos, ¿no? Solo eso. Muchísimas gracias y felicidades a ambas. Gracias. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias. Para no repetirme, pues agradecer a Belén
Oviedo Gámez, quien nos apoya como siempre con su moderación en estas sesiones. Muchas gracias nuevamente, Belén. Y le vamos a pedir que abran su cámara para los que quieran, puedan, para sacar nuestra imagen, ¿no? De agradecer, pues ponemos gracias por acompañarnos, en fin, etcétera. Si pueden prender, quieren prender su cámara, pues ahí adelante para poder tomar imagen, ¿no? De los presentes, de las presentes. Muchas gracias. Más o menos, a ver, hay como, a ver si se abren algunas más para que la primera, por lo menos la primera pantalla ya quede. Faltan 3 o 4, a ver, quién se nos une para llenar toda la pantallita completa. A ver. Échale ganas a ver si de repente alguien más nos abre, quedan unas acá abajo. Bueno, si no, pues ni modo, con quienes se han unido. A ver, si están siguen prendiendo, ¿alguien más? Bueno. Y nuevamente vamos a hacer a ver, muchas gracias por la ayuda. Ok, sí, ahí, listo. Muchísimas gracias nuevamente, que pasen muy bien. Muy buena jornada. Igualmente, muchas gracias. Muchísimas Igualmente, muchas gracias a gracias. todos. Hasta Gracias. luego. Gracias, buen día a todos. Gracias, hasta luego, buenos días. Hasta luego.